Himnos. Pop de 1984. 1984. ¿El mejor año para el pop? Posiblemente sí. Y es que, en ese entonces, cada canción parecía más grande que la vida. No eran simples temas, eran himnos que definieron una época y que todavía hoy nos sacuden el pecho con solo sonar unos segundos. Hoy vamos a volver a ese preciso instante, cuando los himnos del pop no eran nostalgia, sino presente. 12. Private Dancer de Tina Turner. A veces la vida da segundas oportunidades, pero no siempre vienen envueltas en regalos bonitos ni en momentos fáciles. Y podemos preguntarle a Tina Turner. Ella había brillado en los 60 junto a Ike Turner, pero con el tiempo había desaparecido de los grandes escenarios. Lo que nadie sabía era que Tina venía librando una batalla silenciosa contra el dolor y el abuso. Así fue hasta que la música la salvó y llegó Private Dancer. El álbum se convirtió en su carta de resurrección y What's Love Got to Do With It fue el grito más poderoso de ese renacer. Contra todos los pronósticos, aquella canción llegó al número 1 del Billboard Hot 100. Tina, a sus 44 años, se convirtió en la artista femenina de mayor edad en alcanzar ese puesto, en una industria que, hasta entonces, parecía reservar el éxito solo para las más jóvenes. Lo curioso es que Tina no quería grabarla. La canción había sido ofrecida primero a Cliff Richard y luego a Bugs Fizz. Incluso cuando su productor le insistió, ella no estaba convencida. Le parecía una melodía blanda, demasiado pop para alguien como ella. Pero al escuchar el demo varias veces, algo hizo clic. La transformó y al mismo tiempo nos transformó a nosotros. Antes de seguir, nos gustaría saber cómo te llamas y qué edad tienes. Déjalo en comentarios. Sigamos. Once, Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. ¿Puede una canción de solo 3 minutos transformar conciencias tanto o incluso más que cualquier campaña? Para la disruptiva Cyndi Lauper, la respuesta es sí, y bastaban solo unos segundos de Girls Just Want to Have Fun para que nosotros sintiéramos ese cambio. En un mundo donde las mujeres aún tenían que pedir permiso para muchas cosas, ella irrumpió como un torbellino diciendo que no, que también podían divertirse, que tenían derecho a bailar, a gritar y a soñar sin tener que pedir disculpas. Este tema, incluido en su álbum debut She's So Unusual, no era nuevo. De hecho, lo había escrito un hombre, Robert Hazard, en 1979, pero Cyndi le dio la vuelta y lo transformó en un canto femenino, alegre, desafiante. Quienes vivieron ese año lo recordarán bien. El año en que los videoclips empezaban a tener casi tanta importancia como la música misma. Y ahí estaba Cyndi, saltando, corriendo por calles vacías, cantando con una sonrisa inmensa. Aquel videoclip se volvió un símbolo, un desfile de personajes extravagantes, todos celebrando la vida. Deja tu like si viste este video en la televisión alguna vez. 10. Wake Me Up Before You Go. Go the One. Los 80s fueron la época de la libertad. No solo para las mujeres, sino para todos nosotros, que vimos en aquella explosión de música y cultura y una forma de expresarnos como éramos realmente. Y cuando íbamos en las calles o teníamos la radio puesta en 1984 y sonaba Wake Me Up Before You Go, Go the One, nos hacía recordar en dónde estábamos parados, en una época inolvidable. George Michael y Andrew Ridgeley eran jóvenes, carismáticos y sumamente talentosos. Pero lo que muchos no saben es que la canción nació de un error. Un día, Andrew le dejó una nota a su madre. Quería que lo despertara antes de salir, pero escribió mal. En vez de Wake Me Up Before You Go, escribió 2 veces Go. George Michael lo vio, no lo pensó 2 veces, y como si fuera cosa del destino,
De ese pequeño tropiezo salió un himno. El videoclip fue uno de los primeros en convertirse en fenómeno cultural, no solo por lo que mostraba, sino por lo que hacía sentir. Era una invitación a vivir sin miedo y bailar al ritmo de una década hermosa. 9. When Doves Cry de Prince. En medio de todos esos sintetizadores y nuevas tecnologías, también había quienes se atrevían a detenerse un momento, reflexionar y convertir su dolor en canción, sin sonidos pop, solo con su voz. When Doves Cry, cuando lloran las palomas, puede parecer un título curioso para una canción pop, pero cuando la escuchas a fondo, todo cobra sentido. Detrás de aquella obra estaba Prince, y a pesar de ser un músico muy completo, esta canción no tenía línea de bajo. Parecía algo extraño. Sin embargo, nadie lo notó al principio, porque la emoción era tan intensa que se robaba toda nuestra atención. Muchos recordamos aquel icónico videoclip como si lo hubiéramos visto ayer, y en esa letra, nosotros también podíamos vernos reflejados. Era más que una canción de amor, era una herida abierta y al mismo tiempo una liberación. Durante 5 semanas consecutivas, fue la canción número 1 en los Estados Unidos. Muchos jóvenes como nosotros descubrieron su propia identidad a través de esa canción. También hubo quienes no la entendieron, pero Prince no quería encajar. Y esa fue su victoria más grande. 8. Like a Virgin de Madonna. Pensemos por un momento en 1984, un año de contrastes. En las radios convivían los ecos del rock de los 70 con una nueva energía que venía sacudiendo todo, el pop, pero no cualquier pop. Uno cargado de figuras como el mencionado Prince, o la voz que acabas de escuchar, Madonna. Cuando lanzó Like a Virgin, el disco al que pertenece el tema Material Girl, ya no había dudas. Había llegado para quedarse. Y no solo conquistó las listas, también se metió en la cultura popular para no salir jamás. Pero era la imagen del videoclip la que nos atrapaba por completo. Madonna vestida como Marilyn Monroe, rodeada de hombres con trajes y rosas rojas. Una imagen poderosa, una declaración de quién tenía el control. En aquel entonces, muchos creyeron que Material Girl era simplemente una canción superficial, pero con los años entendimos algo más profundo. Madonna estaba jugando con los códigos, cuestionándolos. Con el tiempo reveló que la canción era casi una sátira. Ella no se consideraba una mujer materialista, sino todo lo contrario, pero entendía el juego y lo jugaba mejor que nadie. ¿Cuál es tu video musical favorito? Coméntalo abajo. 7. Hello, de Lionel Richie. Aún entre todo ese color y ritmo, también había tiempo para el amor. En medio de tanta energía, hubo una canción que bajó las revoluciones y nos habló de algo tan simple como mirar a los ojos a alguien y no animarse a decirle lo que uno siente. De la mano de otro icono de los 80s, Lionel Richie. Él venía de cosechar éxitos desde su etapa con los Commodores, pero fue en su etapa solista donde encontró esa voz melancólica que lo convirtió en un símbolo del romanticismo. Y con Hello, alcanzó un punto en su carrera difícil de igualar. Una canción que, apenas sonaban los primeros acordes, nos obligaba a detenernos, a escuchar y a recordar. Y si hablamos de recordar, no podemos dejar de mencionar el videoclip, ese instante inolvidable en el que una joven escultora ciega moldea con sus manos el rostro de quien la ama en silencio. Más de uno sintió un nudo en la garganta al ver esa escultura de arcilla, no por lo que mostraba, sino por lo que simbolizaba, el deseo de amar a pesar de las limitaciones. 6. Karma Chameleon de Culture Club.
Muchos artistas lograron aprovechar esta ola de cultura para experimentar con nuevos sonidos y nuevas técnicas, pero pocos supieron aprovecharlo como Culture Club, y lo hicieron con una canción que grita nostalgia por todos lados, Karma Chameleon. Escuchar ese coro pegajoso hoy se siente como un viaje en el tiempo. Era como un imán para los oídos, una de esas canciones que se metía en la cabeza y en el corazón al mismo tiempo. Boy George no era como los demás. Con su rostro maquillado, sus ropas de colores, sus sombreros de copa y su mirada desafiante, también miró a la gente a la cara y nos mostró que tenía algo diferente que ofrecer. Pero no era solo una cuestión de ritmo o de estética. Había algo más profundo, porque esa letra hablaba de alguien que cambia de color según las circunstancias, de alguien que no se define, se adapta. Un mensaje que, si lo pensamos bien, nos resuena a todos en algún momento de la vida. En un mundo que exigía etiquetas, Boy George las rompía todas. Y eso, más allá de los rankings o los discos vendidos, fue lo que lo convirtió en un ícono. 5. Thriller, de Michael Jackson. Pero entre todos estos himnos que hemos mencionado, hubo uno que se llevó todos los flashes. Y no fue para menos, porque cambió para siempre la historia de la música. Y aquel joven que había brillado con los Jackson 5 pasaría a convertirse en leyenda con el álbum más vendido de la historia, Thriller. Aunque el álbum había salido en 1982, fue en enero de 1984 cuando se lanzó oficialmente el single homónimo. Y ahí fue cuando todo cambió. Sí, ya lo habíamos escuchado, pero ese año, con aquel icónico videoclip, Thriller dejó de ser una canción y se volvió un espectáculo. Uno que muchos vimos por televisión como si fuera una película corta. Un dato que pocos conocen es que la idea original era que el videoclip durara solo 4 minutos. Pero Michael quería contar una historia completa y así se transformó en un corto de casi 14 minutos, que marcó un antes y un después en la historia de los videos musicales. 4. Against All Odds, de Phil Collins. Michael Jackson era el indiscutible rey del pop, pero para quienes amábamos la música por aquel entonces, podíamos disfrutar de todos los buenos artistas que ofrecían algo nuevo dentro del género. Alguien que siempre nos sorprendía con sus innovaciones era Phil Collins, y en ese año nos regaló Against All Odds, una de las canciones más emotivas que salieron esa década. Phil Collins la había comenzado a componer años antes, cuando aún formaba parte de Genesis, pero no encontraba un lugar para ella en la banda, era demasiado personal. La letra hablaba de un corazón roto, de una relación que ya no tenía esperanza. Y eso era exactamente lo que él estaba viviendo en ese momento. Su primer matrimonio se deshacía y Phil, todavía joven, estaba volcando todo ese dolor en una melodía suave, pero desgarradora. Los años pasaron y entonces la oportunidad llegó. El director Taylor Hackford dirigió la película del mismo nombre utilizando la canción en una escena. Y de repente, ese single que había nacido del dolor íntimo se convirtió en el alma sonora de una historia de amor imposible. 3. Jump for My Love, de The Pointer Sisters. Todos recordamos Jump de Van Halen, pero lo curioso es que ese mismo año salió una canción de nombre similar y que también supo conquistar las radios de la misma manera que la banda de Pasadena. Esa canción era Jump for My Love, de The Pointer Sisters. Esta pieza era obra de 3 voces femeninas, Ruth, Anita y June, hijas de un pastor, nacidas entre el gospel y las restricciones del sur de los Estados Unidos, pero destinadas a poner al mundo entero a saltar. Pero más que un tema juguetón, Jump era una invitación a arriesgarse, a dejar el miedo y a apostar por el amor. Porque, como decían ellas, si realmente quieres ser feliz, salta.
Pero lo más extraño es que esta canción casi no llega a existir. El álbum Breakout, que contenía este tema, estaba originalmente pensado con un estilo más suave. En un giro inesperado, los productores decidieron empujar el sonido hacia ese pop brillante que definió el corazón de los 80. Fue una apuesta arriesgada, pero funcionó de manera increíble. Este sencillo les valió un premio Grammy y se convirtió en una de las canciones más tocadas en la radio durante ese año. No importa si eras un joven de 20 o un padre de 40, esa canción te contagiaba. Suscríbete al canal si te gustaría un video acerca de las mejores canciones de 1995. Sigamos. 2. The Reflex de Duran Duran. Duran Duran no era solo una banda de jóvenes bien parecidos. Para muchos de nosotros, sobre todo quienes eran adolescentes en esa época, eran ídolos, y para los adultos eran la prueba viviente de que el pop también podía ser innovador, pegajoso y sofisticado al mismo tiempo. Lo demostraron una vez más con una canción que marcaría el año: The Reflex. Un single raro e inquietante que se construía sobre saltos y repeticiones, pero ahí estaba su magia, porque no se parecía a nada que hubiésemos escuchado antes. Fue el primer sencillo de Duran Duran en llegar al número 1 en Estados Unidos. Y eso no fue casualidad. Aunque ni lo creas, cuando grabaron la versión original, no estaban del todo convencidos. Fue gracias a la intervención del productor Nile Rodgers que la canción encontró su verdadero ritmo. Rodgers tomó la base, la simplificó y de pronto The Reflex explotó. Y para muchos de nosotros, ver aquel icónico videoclip grabado en Toronto en televisión era una ventana a otro mundo, uno donde todo parecía posible, y la juventud se extendía unos años más gracias a la música. 1. Self Control de Laura Branigan. Cerramos este repaso con un tema que es mucho más que música. Es casi como un perfume de aquellos que uno solo sentía en las fiestas importantes y en las noches largas. El nombre de aquel tema era Self Control, y detrás de él se encontraba Laura Branigan, que había creado un verdadero espejo de la época, de una juventud que empezaba a explorar su libertad, su cuerpo, sus deseos, pero también sus miedos. La historia detrás de Self Control no es tan conocida. Muchos creen que fue un tema original de Branigan, pero lo cierto es que era una versión. La original la cantó un italiano llamado Ruff. Sin embargo, fue Laura quien le dio esa alma eléctrica, esa tensión sensual que hizo que sonara en todas las discotecas del planeta. Todo tenía un brillo artificial, pero también una oscuridad de fondo, justo como la canción. Y Self Control capturó ese sentimiento como ninguna otra. Había algo casi cinematográfico en su ritmo, un vaivén que hacía pensar en las luces rojas de neón, en los bailes que empezaban a medianoche y en las decisiones que se tomaban al filo de la madrugada. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.